humano pueda recibir sobre la tierra de parte de Dios, que el llamado que Dios hace a un pecador como usted y como yo, a servirle en su obra. ¿Estarán de acuerdo conmigo? No sé si usted cada vez que viene a la congregación, a un culto, para usted es un culto más. O no sé si usted venga consciente del propósito que Dios tiene para su vida individualmente, para su familia, para su hogar, para su sociedad, para todos aquellos que pueden ser influenciados a través de su vida, a través de Cristo dentro de usted. No sé si usted venga con esa expectativa de parte de Dios. Y si no, hermano, yo le invito a que reflexione y a que no perdamos de vista ese propósito. Esa escritura que dice: puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque cuando empezamos a quitar los ojos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a hundirnos. Y no me va a dejar mentir, porque a Pedro le pasó. Pedro, que empezó a caminar sobre ese elemento vital que es el agua, empezó a quitar sus ojos del maestro y los empezó a poner en las olas bravas del mar y se hundió. Y a nosotros también nos pasa, porque la escritura dice: todo aquel que diga o piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? En esta tarde yo quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos a estar hablando en esta tarde la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos va a traer en esta noche ya, a ver qué le va a hablar a su vida, a su corazón como iglesia. Y vamos a hablar bajo el tema el origen del mal. El origen del mal. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, capítulo 3 del primer libro de la Biblia, que es Génesis: entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense que Dios, hermanos, le dijo en primer lugar: de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero vemos cómo Satanás viene y tergiversa la palabra, cómo la quiere magnificar, y dice: con que Dios les ha dicho que de ningún árbol. Quiero que me acompañen ustedes y lean el verso 2, por favor. Ahí está el primer error, cuando empezamos a ponerle atención a la serpiente antigua. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Verso 4, ustedes, por favor. Es que Dios sabe que el día que coman de él, como diciéndole, es que Dios es un Dios egoísta. Los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Verso 6. Fíjese qué dice: vio. El pecado, hermano, siempre va a entrar por los sentidos. Siempre va a entrar por los sentidos. Por la vista, por la boca, por el oído, por el tacto. Siempre por ahí va a entrar. El verso 7 dice: y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí aparece la primera línea del hombre religioso, siempre queriendo cubrir su pecado o su falta por sus propias fuerzas, y nunca va a ser posible. El Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar, por favor. Es un honor, como vuelvo a repetirles, poder estar ministrando la palabra de Dios. A decir verdad, yo no tendría por qué estar aquí. ¿Usted piensa y cree que merece estar aquí? Qué bueno que me apoyan, qué bueno que piensan de esa manera, ¿verdad? Estamos aquí por la pura gracia
y por la pura misericordia de nuestro Dios. Fíjese que hubo un niño y una señora que entraron en una tienda y el niño estaba bien hermoso. Y el niño agarró gracia delante de los ojos del tendero y el tendero le dijo: qué hermoso niño, mete tu mano en este frasco de dulces y todos los dulces que puedas agarrar con tu mano, todos esos dulces van a ser tuyos. El niño nada más se le quedó viendo y no hacía nada. Y le dijo la mamá: vamos, ¿por qué no tomas del frasco de los dulces y agarras? Te los está dando el tendero, no seas mal educado. El niño solamente se quedaba parado y no hacía nada. Y le dijo otra vez el Señor: ¿por qué no agarras? Y no hacía nada. Y en varias ocasiones el tendero le repitió y él seguía igual, hasta que el Señor por fin agarró su mano, obviamente 4 veces más grande su mano que la mano del niño, y la metió en el frasco, agarró los dulces y se los da al niño, el niño con sus 2 manos, y salió el niño bien contento con sus dulces. Y ya saliendo, la señora le dice: ¿por qué no agarraste los dulces que el Señor te daba? Y le dijo el niño: es que la mano del Señor está más grande. Hermanos, la mano de Dios siempre va a ser más grande que la mano del hombre. El hombre no te puede ofrecer absolutamente nada más grande que lo que te puede ofrecer Dios. Ningún ser humano mortal en esta tierra, por muy magnífico que pueda ser, nunca te va a ofrecer nada mejor que lo que Dios te puede ofrecer. ¿Y qué es lo que Dios nos ofrece, hermanos? Vida eterna y salvación. La Biblia, hermanos, es un libro que para muchos es un libro anticuado, es un libro que ya está pasado de moda y no es nada atractivo para nuestra juventud. Los maestros de la dominical se pueden dar cuenta de ello. Y no solamente en la iglesia local, sino en la iglesia a nivel mundial. Hay mucha juventud apática e indiferente a la palabra de Dios. Prefieren invertir y perder su tiempo como echado a la basura en todas las cosas que son virtuales y nada benéficas o edificantes para su alma. Para otros es simplemente un libro incluso que se contradice en muchas cosas. ¿Cuántos se han topado gente así? Yo también. Pero hermanos, para nosotros los hijos de Dios es pan de vida para nuestras almas hambrientas, es agua de vida que fluye de nuestro interior como una fuente que brota, salta para vida eterna. Es una espada de 2 filos que penetra, hermanos, en los recovecos más íntimos del ser humano. Escudriña, parte el alma y el espíritu, parte los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El salmista dijo: he aquí, aún no sale la palabra de mi boca y tú ya la sabes toda. Este libro, amados hermanos, es más actualizado aún que las noticias que van a salir mañana. Es Dios mismo, hermanos, hablándonos en todas sus expresiones del maravilloso amor que tiene para toda la humanidad y el plan de salvación para todos aquellos pecadores que reconocen su desnudez y su miseria y claman por la salvación de sus pobres y miserables almas. No sé si usted se puede identificar con esto, pero yo sí me identifico. Yo me identifico con esto. Martín Lutero tenía una lucha interna en su corazón, en su alma, en su ser, en todos sus sentidos, en sus emociones, de tal manera que se autoflagelaban, golpeaban, castigaban su cuerpo, porque pensaban que de esa manera ellos iban a poder pagar de cierta manera penitencia por sus pecados. Pero el Señor vino y le trajo una revelación en una escritura de Romanos que dice: el justo por la fe vivirá. Porque el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios está totalmente perdido, hermanos. Por otro lado, existe mucha gente que se hacen preguntas y exigen a Dios respuestas según sus propios conceptos meramente humanos, poniéndose así al tú por tú con el creador del universo,
con el creador de todas las cosas visibles e invisibles, el creador de principados, de potestades y de huestes en las regiones celestes. Y le dicen cosas como, a ver si es cierto, si existe Dios, ¿por qué permite las guerras? ¿Cuántos se han hecho esas preguntas? Casi la mayoría, todo el mundo se hace esas preguntas. Si existe Dios, ¿por qué permite que el terremoto de Chile, el terremoto de Indonesia? ¿Por qué permitió que tanta gente, más de 2,000 personas murieran en ese atentado en el 9/11? ¿Por qué permite que haya tantas muertes de niños, de tanta gente malvada, traficantes de órganos humanos, traficantes de niños, tratantes de blancas, que prostituyen a las mujeres y a los niños y los matan? ¿Por qué? A ver si es cierto que Dios existe. ¿Por qué permitió que mi madre se muriera? ¿Por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi tía? ¿Por qué se llevó a mi abuela? Y de esta manera el ser humano, hermanos, se pone al tú por tú con el Señor. Como si el Señor, hermanos, como si el ser humano estuviera en posición de reclamarle estas cosas a Dios. Y el problema, hermanos, no es que le reclamemos o tengamos este tipo de preguntas. Es válido, según desde mi perspectiva bíblica, es válido tener esos cuestionamientos y esas preguntas, sino en la posición y en la actitud que nos ponemos delante de Dios. Ahora sí que aquí cabe el refrán, ahora los patos le tiran a las escopetas. Job empezó a disertar y quiso pedirle cuentas al Señor. El Señor le dijo, hey, silencio, siéntate y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé el mundo sobre sus columnas y le puse cimientos? Job no tuvo más remedio que callarse y escuchar las indicaciones de su Creador. Esto se debe, hermanos, a la condición del corazón del ser humano. Fíjese, he oído gente, incluso gente cristiana, que se desilusiona del hombre, se desilusiona de los líderes eclesiásticos de todas las religiones, no estoy hablando simplemente del cristianismo, y dicen, he oído que han dicho, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Qué tremendo que piense la gente así. Así es que, hermanos, el problema no es que tengamos esos cuestionamientos y esas preguntas para Dios, sino en la posición que nos ponemos. Y sabiendo de antemano que si nosotros empezáramos a hacer un cambio en nuestra propia vida, nuestro mundo, nuestro entorno podría empezar a cambiar de alguna manera para bien. Hay gente que ha dejado de venir a la iglesia porque dice que aquí habemos puros hipócritas, y sí es cierto. O dígame, ¿la iglesia está llena de ángeles? No, somos personas falibles. Somos seres caídos por el pecado, por naturaleza, que estamos siendo transformados a la imagen para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Estamos siendo pasados por un proceso. Ahorita estamos como la oruga, pero llegará el momento en que seremos como la mariposa. Será el momento en que sufriremos esa transformación, ese ósmosis. Y nuestro cuerpo será glorificado. Este cuerpo miserable, estos miembros que nos llevan hacia el pecado, claman y gimen por ser redimidos. Y le digo, como si el ser humano estuviera en esa posición. Es que yo exijo, yo merezco una respuesta. Yo tengo mis derechos, y empiezan a hacer sus sindicatos, empiezan a hacer su política aún dentro de la iglesia. ¿Y ahora por qué hicieron esto? ¿Y ahora por qué van a hacer aquello? Yo quiero que me expliquen. Y ahorita le van a traer una mesa y se van a servir un cafecito y le van a explicar, mira hermano, es que estamos haciendo esto porque fíjate que pues el diablo como que nos quiere matar, nos quiere pegar como a medio matar. Entonces estamos viendo a ver si funciona esto. ¿Cómo ves? ¿Estará bien que lo hagamos, hermano? ¿Sí me estoy explicando? Un simple mortal limitado a su ego,
siempre pensando primeramente en nosotros mismos, antes que en el Creador, y vez tras vez, hermanos, ignoramos sus designios, ignoramos sus leyes, ignoramos sus preceptos y sus mandamientos. Muchas veces los tenemos como opcionales. Ya cuando nada funcionó, entonces sí, ahí está Dios. Le estoy hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Ahí está Dios. Para muchos es como la extra cuando se nos poncha el carro. Hello. Y una vez hecho el milagro tan anhelado, una vez más, tristemente, lo echamos al olvido. Por eso el pueblo de Israel sufrió vez tras vez cautividad, cautividad y cautividad en manos de sus enemigos. La escritura dice en Romanos: estas cosas se escribieron para ejemplo, como ejemplo para nosotros. Dice la escritura: Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y digo yo, o a veces me pregunto: ¿de qué manera quieres, mi hijo, a mis hijos, que te hable para que entiendas? Y digo yo, ¿de qué manera quiero que Dios me hable? ¿Cómo quiero que Dios trate con mi vida para que Dios pueda captar mi atención, o yo pueda captar la atención de Dios y saber qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Acaso necesito estar postrado en una cama? ¿Acaso necesito que venga una mala noticia de que un ser querido fue arrebatado de la vida? ¿Acaso necesito estar en un hospital o en una prisión para poderme acordar de Dios? Qué ironía, hermanos, que han quitado la palabra de Dios de las escuelas, pero ahora se las dan en las prisiones. Y a mí siempre me enseñaron que primero van los calcetines y después los zapatos. Y ahora están poniendo primero los zapatos y encima los calcetines. Están como Superman, poniéndose los calzoncillos arriba de los pantalones. Estamos viviendo en un mundo al revés. Yo creo que usted venía esperando a que le hablara al Señor cómo hacerse rico. Pero sí le voy a decir cómo se haga rico espiritualmente. Joven, escucha lo que te digo. Señorita, escucha lo que te digo. Y es ahí, mis amados hermanos, donde exactamente radica el problema de la humanidad: en su pecado, en su condición, en su caída, en su soberbia y en su autosuficiencia de que yo lo puedo todo. Desde el principio, en la caída del hombre, manifestó su independencia el hombre. Y por haberse rebelado y desobedecido a Dios, el hombre siempre ha pagado las consecuencias. Hoy, hermanos, vamos a estudiar las causas del pecado, sus alcances y sus consecuencias, y finalmente la victoria sobre el mismo. ¿Están de acuerdo? Ha transcurrido el tiempo rápido. La caída del ser humano, número 1, de creado a caído. Qué catastrófica realidad, no solo por las consecuencias que vinieron como castigo y como designio de parte del Creador, sino por las razones, hermanos, que la motivaron cuando le dijo la serpiente: sino que serás igual que Dios. Y por ahí dicen es que la curiosidad mató al gato, y la curiosidad ahora sí que mató al hombre. Y al final la herencia que marcó la vida del ser humano de allí, hermanos, en adelante, la naturaleza fue afectada. La naturaleza ya no empezó a dar los frutos como debería de haberlos dado por sí misma. Ahora el hombre tenía que trabajar y labrar el huerto, tenía que trabajar con el sudor de su frente. La mujer tuvo a partir de ahí que dar a luz con dolor. Las rosas no tenían espinas, los alacranes no tenían veneno, ni las víboras, hermanos. El león no se comía a la oveja. El conejo convivía con el tigre. Y la suegra no se metía para nada. No, todavía no había suegra. Gracias a Dios. Ay, no se crea. No, aquí está mi esposa. Entonces, ¿en qué íbamos, hermano? Le hubieras tapado los oídos, Feli.
La carga del trabajo, hermanos, la carga, el cansancio, las enfermedades, las dolencias, estamos como la hermana Borlotes, cuando no nos duele una cosa, nos duele otra. Salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor, nos llueve sobre mojado. Hoy es mi 42 aniversario. Qué privilegio poder estar predicando la palabra de Dios en mis 42 años. Y antes, hermanos, déselo fuerte al Señor. Solamente Él ha hecho realidad que estemos disfrutando de sus misericordias y de sus bendiciones. Antes, hermanos, todavía me acuerdo 5 o 6 años atrás, yo me podía tirar de un primer piso, de un primer roof, así sin nada. Yo veía bien sin lentes, no necesitaba lentes para ver. Ahora ya no veo. ¿A quién friego? No se crea. Antes, hermanos, me tiraba como en tercera, vámonos, me tiraba barrido. Ahora para agacharme, me tengo que agachar de helicópterito, poquito a poquito. Es que esa es la causa del pecado. El pecado ha afectado nuestras vidas. Y que alguien me lo desmienta. El hombre, el 99% de la humanidad padece de enfermedades, de cualquiera. Desde un dolor de muela, un dolor de oído o de cabeza, hasta un cáncer, un diabetes o un SIDA, qué sé yo. Pero el 99% de la humanidad padece de enfermedades. El hombre principalmente está enfermo del alma. Ahí es donde viene todo el problema. Cuando hablamos de la caída del ser humano, ¿en qué piensa usted, amado hermano? Pensamos en desobediencia, en deslealtad, en licencia para delinquir, en pensar el mal, en codiciarlo, en planearlo y en llevarlo a cabo, ejecutarlo. Eso es lo que el hombre dice, porque el designio del ser humano era de continuo hacer el mal y el mal y el mal. Perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano. Nunca terminaremos, hermanos, de conocernos a nosotros mismos hasta que estemos en la presencia de Dios. Siempre tenemos actitudes, comportamientos y manifestaciones que hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Si usted se fija a su niño cuando va creciendo, a su bebé, usted no le dice: mijo, mira, enséñate a aventar la paleta así, ve y pellizca a tu hermanito asá. Usted no le enseña eso, el niño ya lo trae por naturaleza. Usted no le dice al niño: mijo, sácale a tu hermanito la lengua y dile: uy, mira, mira. Ve, quítale la tetera y que se le caiga la mollera. El niño ya lo trae dentro de su ADN. Al niño se le tiene que enseñar: mijo, no hagas esto, mijo, no hagas lo otro, no te subas, no te bajes, no te metas, no metas el dedo, vente para acá, hazte para allá. ¿Cuántos de ustedes no pasan un solo día sin que le llamen la atención a sus hijos? Los 10 mandamientos son no, 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 no y no. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama. Desde el principio vemos: no vayas a comer de ese árbol. En toda su generosidad Dios le dijo: de todo, mira, puedes disfrutar de toda la vida, menos de eso. Y parece ser que lo que más daño nos hace es lo que más nos gusta al ser humano. El papel de la serpiente, hermanos, fue poner en el corazón de Eva el pensamiento de la posibilidad de que las cosas no eran como Dios había dicho. Dudar de la palabra de Dios. ¿Por qué muchas iglesias están vacías? Porque han dudado del propósito que Dios tiene para sus vidas. Y aún muchos que dicen o decimos ser cristianos por 15, 10, 20 años, de repente tenemos manifestaciones como llamaradas de petate y andamos bien activos, y de repente algo pasó o quién sabe qué nos picó y ya no queremos nada. Ya no queremos nada con Dios. Como si Dios ciertos días cerrara su misericordia. Pero a mí la Biblia me dice que cada día sus misericordias son nuevas. Cada día son nuevas sus misericordias. Entonces,
Fue poner en el corazón del hombre las motivaciones que regían del Creador al poner reglas y límites, haciéndoles pensar que eran otras, como que si Dios, hermanos, tuviera una agenda oculta, tenía algo que esconderles. Lo que Dios estaba haciendo es que los estaba cuidando del mal, porque les dijo: el día que coman de él, ciertamente ¿qué? ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano? Hermanos, pero podemos creer en un milagro que Dios resucita, ya ve Lázaro, la hija de Tabita. Eutico, cuando se quedó dormido y estaba disertando Pablo por 3 horas y se cayó y oró y volvió a resucitar. Pero la Biblia, hermano, no registra que vivieron para siempre. Se tuvieron que volver a morir, ¿sí o no? O sea, si hay algo de lo que tenemos que estar conscientes, la humanidad, es de que vamos a morir. Y a nadie nos gusta oír que vamos a morir. La vida nos prepara para vivir, para triunfar, para ser prósperos, para tener salud, dinero y amor, pero no nos preparan para morir. Y es para lo que más debemos de prepararnos, para morir, porque un día nos vamos a encontrar frente a Dios, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Hermanos, considerar la posibilidad de que el Creador estuviera mintiendo o escondiendo una realidad es absurdo. Mucha gente piensa así. Mucha gente aún sigue dudando de la palabra de Dios. No hay convicción en nuestros corazones. No hay una fe y una certeza, no hay certidumbre realmente de que Dios, si dice que es blanco, aunque usted lo vea medio gris. Considerar la posibilidad de acceso a la grandeza sin Dios es absurdo, como consideró esa posibilidad Eva. Seré como Dios, seré como Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Aprender del pasado para nuestro presente. ¿Quién de aquí, honestamente, sigue batallando con el pecado? Todos. Y si alguien dice yo no, por favor, pásele para que nos diga cómo le hace. Por favor, se lo suplicamos en el nombre, no sé qué hierba cocerle va, para que nos pueda hacer ese favor. Mientras que estemos en este cuerpo mortal, seguiremos batallando con el pecado. El pecado, hermanos, en su palabra original en el griego es hamartía. Esta palabra literalmente es errar el blanco. Errar el blanco. El término más acertado es el de la distorsión moral. Se usa del pecado como principio o como fuente de la acción. Es un elemento interno, hermanos, de producir acciones. Hubo una causa, surge un efecto. Pienso, razono, ejecuto, realizo y traigo una consecuencia con ello. Siempre, para bien o para mal. Por ejemplo, un hombre que se acuesta con un hombre está errando al blanco. Una mujer que se acuesta con una mujer está errando al blanco. Un hombre casado que anda con otra mujer que no es su esposa le está errando al blanco. Un cristiano que no se somete a sus autoridades espirituales está errando al blanco. Un cristiano que causa divisiones está errando al blanco. Un cristiano que no se somete a la palabra de Dios está errando al blanco. No importa cuánto ayunes, no importa cuánto ores, no importa cuánto sepas de Biblia, si tú y yo estamos teniendo este tipo de manifestaciones, estamos errando al blanco. Estamos errando al blanco. Es como cuando usted agarra un rifle de alto poder y le tira aquella luz verde y sale el disparo y sale por allá por aquella esquina, pero si usted le pone una mira, los rifles o las pistolas tienen unos implementos y empieza a ajustar esa mira y empieza a dispararle y poco a poco se está acercando un poquito más hacia el blanco. El cristiano, cuando empieza a poner en su mira el objetivo de no errar al blanco, es cuando empieza a obedecer la palabra de Dios. Es cuando empieza a conformarse de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. La escritura dice: someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué?
Fíjese, qué sencillo. Y muchos dicen 20 pasos para que el diablo salga huyendo. No, nomás es resistirlo. Lo que dice la Biblia, resístelo. Sométete a Dios y el diablo va a salir huyendo. Hoy mucho ministro de la palabra de Dios está errando al blanco, tergiversando la palabra de Dios, jugando con la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo ahí en 1 Timoteo capítulo 6, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, delira, ha enloquecido. Y hoy en día hay un montón de locos predicando, dizque la palabra de Dios, pero torciéndola de su contexto original. Y están errando al blanco, le están errando al blanco, llevando tras de sí a toda una congregación hacia el matadero. Y este comentario lo hago por ese evangelio de la prosperidad. Están errando al blanco. Yo sé y creo que Dios nos quiere prosperar. El apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, pero dice, así como prospera tu alma. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero queremos primero la añadidura y no queremos compromisos ni responsabilidades, y estamos cerrando al blanco, jamartía. Y el ser humano perdió privilegios, hermanos, bendiciones grandes al desobedecer a Dios. ¿Usted cómo trata a sus hijos cuando le desobedecen? Muy cordialmente, ¿verdad? Los felicita, les aplaude y hasta les hace fiesta para que vengan todos sus amigos de la escuela y felicitarlo. Miren, le estoy haciendo esta fiesta a mis hijos en honor a su gran desobediencia. Estoy usando el sarcasmo, hermanos, para que nos podamos dar cuenta de que si nosotros, que somos, a veces nos creemos más buenos que Dios, ¿verdad? Tenemos más compasión que Dios, o a veces no tenemos más compasión que nos creemos, para que a veces, ¿verdad?, digamos, Dios no va a tomar acción en esto o en lo otro. Desde el Nuevo Testamento, hermanos, se prende una luz roja para entender la personalidad de la serpiente. En la tentación que hizo a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, podemos ver que se trata de un ser que habla, hermanos. Se trata de un ser que piensa, de un ser que razona, que argumenta, que te mete dudas en tu mente, que intenta de convencerte con éxito, que te dice, jovencita, no le hace que no sea cristiano, tú ve con él. Pero la Biblia dice que no se unan en yugo desigual. Pero yo lo voy a convertir, yo lo voy a traer a la iglesia, o al joven o al cristiano adulto también. Muchas veces vemos, yo lo voy a convertir, y al rato los vemos que andan sufriendo los dos. ¿Por qué? Porque fueron seducidos por la serpiente. Y la serpiente, el diablo, el pecado, la tentación, siempre nos va a presentar el pecado de una manera dulce, suave, agradable, atractivo, inofensiva, como que si no nos va a pasar nada. Pero solamente es cuestión de tiempos, hermano, de tiempo. La Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. La Biblia me dice que no tenemos lucha contra carne, contra la hermana, contra el hermano, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes en las regiones celestes. El diablo, hermanos, está en serio. El diablo nos quiere tirar a matar. Si bien es cierto que ya somos salvos por la sangre del Cordero, hemos sido redimidos, pero si no te logra destruirte, hermano, lo que el diablo en segunda opción va a querer hacer contigo es que desertes, es que abortes la misión. Es que abortes la misión, es que no cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Como individuo, como ministerio, como un llamado excelente que Dios te ha dado. Estas, hermano, características hacen de la serpiente, más que un animal, un ser angelical. El más hermoso, sabio y poderoso querubín que Dios haya creado. Sus palabras sugestivas y lisonjeras salen de una mente
totalmente diabólica, que elabora, que piensa con un propósito y un objetivo, los cuales logra. Hay muchos cristianos, el diablo no tiene poder y rómpele la cola y quiébrale los cuernos. No, hermano, el diablo no tiene cola, no tiene cuernos. El diablo se hizo malo y perverso en su corazón. Fue el ser angelical más hermoso en toda la creación. Dice la Biblia que cuando él fue creado, hubo gran preparación para su advenimiento de él. Se vistió de toda piedra preciosa, de toda joya fina que el hombre pueda codiciar sobre la tierra. Mira cómo tiene al mundo, mire cómo tiene a nuestros hijos, mire cómo tiene a nuestros familiares. El diablo, hermanos, es astuto, el diablo tiene poder, pero no tiene más poder que nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, quitando el acta de los decretos que nos era contraria, un acto legal que nos da el Señor Jesucristo. Pero a veces los cristianos caminamos en derrota, aparentando una victoria. ¿Cómo estás? Amén, bendecido y en victoria. Pero realmente está pasando por necesidades. Realmente no se la acaba con su esposo, no se la acaba con su esposa. Sus hijos andan quién sabe por dónde. ¿Por qué? Porque no recurre con sus hermanos a que le apoyen en oración. ¿Por qué? Porque hay un orgullo dentro del corazón. Es que yo puedo solo. Yo no quiero que nadie sepa cuál es mi desgracia, cuál es mi tragedia, cuál es mi necesidad. ¿Qué van a decir de mí? Que soy débil. Hermanos, lo cortés no quita lo valiente. Eso no es sabio cuando nos quedamos callados. Hermano, fíjate que estoy pasando esto con mi esposa. Fíjate, hermano, que por ahí anda una mujer que me anda echando los perros. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar porque quiero ser fiel a mi esposa. Quiero ser fiel a mi esposo. Mujeres también. Tenemos una guerra que es real, hermanos. Es real. Estamos viviendo en una época oscura donde la apostasía está por manifestarse al 100%, donde la apostasía está siendo activada ya en las iglesias, donde el diablo está metiendo a sus agentes dentro de las iglesias para hacer estragos. Hay brujerías, hay maldiciones dentro del pueblo de Cristo. Jesucristo dijo que los hombres de las tinieblas son más audaces, somos sagaces que los hijos de luz. Satanás está muy bien estructurado. Satanás está muy bien organizado. Y a veces nosotros no podemos ni organizar el botiquín del baño. A veces nosotros no podemos ni organizar nuestro carro, nuestros cajones. La ropa limpia está en la sucia. El tomate está en el congelador. Y decimos, el diablo no tiene poder. El diablo tiene poder y no lo estoy magnificando, simplemente lo estoy exponiendo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Día tras día. Y él te va a hacer pensar, no es cierto que lo que estás haciendo no es tan mal, hombre. Él te va a decir, acuéstate con tu novio, con tu novia, que a cabo no es nada. Pero la Biblia a mí me dice que es fornicación. Lo bueno es que se aman y uno empieza a razonar, sí, ¿verdad? Y empieza a jugar con la serpiente. Sí, es cierto, no es tan malo. Sí, pues es que todos lo hacen. No, pues sí, todos lo hacen. Y hasta loco se anda volviendo uno porque habla solo. Habla solo consigo mismo. Por ahí me dijeron, lo malo no es que hables solo, lo malo es que ya te empieces a contestar tú mismo. Ahí sí hay que tener cuidado. Ahí sí hay que tener cuidado. La vida del ser humano, hermanos, luego de la caída se perdieron los privilegios. Pero sabe que también, después de esto, también existe una promesa de restauración.
Existe una promesa de rescate de parte de Dios. A pesar Dios de recibir la ofensa, de la frustración por el golpe recibido, de la desobediencia, de su máxima creación, nos otorga protección, nos otorga sustento, hermanos. ¿Cuántos se han quedado sin comer un día en este mes? A menos que le hayan dicho tienes que venir en ayunas al doctor. ¿A cuántos el Señor les ha cerrado la llave del oxígeno? A pesar de eso, Él nos ofrece provisión diaria para nuestra redención. La sangre de Cristo aún sigue lavando los pecados. ¿Cuáles pecados, hermanos? ¿Los pasados, los presentes o los futuros? Pregunto. Todos. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos disfrutan de la salvación? ¿Con cuántos pecados puedes perder tu salvación? ¿O por cuáles pecados puedes perder tu salvación? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Entonces si se pierde, pues ya no es eterna. Dios es un Dios perfecto. Dios nunca va a hacer las cosas a medias. Dios las hace completas de una vez y para siempre. El apóstol Juan dijo: hijitos, estas cosas les escribo, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Más vale que lo busquemos ahorita, que Él es nuestro abogado. Él vino hace 2000 años atrás como siervo sufriente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero va a venir, hermanos, como el Todopoderoso, como el gran yo soy, como el león de la tribu de Judá, como el alfa y la omega, el principio y el fin. Va a venir a juzgar a la tierra y la va a herir con el furor de su ira. Y mi consejo como hermano, como amigo, es que si usted está cometiendo de alguna manera algo que usted sabe que no está bien delante de Dios, si estamos haciendo cosas que no están bien delante de Dios, aprovechemos esta oportunidad que se nos da, porque ¿quién nos dijo que tenemos la vida asegurada para el día de mañana? La Biblia dice: si oyereis hoy su corazón, su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, que endurecieron sus corazones y empezaron, antes de que dar gracias, a hablar mal de sus líderes y de lo que Dios había prometido, redención. David, hermanos, el rey David, la Biblia nos lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que sí? Un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre trama algo. Ve a Betsabé, la ve que se está bañando. Yo digo también, o sea, qué mujer imprudente, ¿verdad? A plena luz del día, viendo que está el castillo desde un terrado allá, se le ocurre bañarse. O sea, yo me imagino que ya había visto al rey. Así hay mujeres imprudentes. Aquí no, hermanos, por el amor de Dios, que no se visten como deben de vestirse, como conviene a cristianas, hijas de Dios, porque saben, y a veces son como piedra de tropiezo. Y David, en tiempo de guerra, miró a esta mujer, la miró, la deseó, la codició y lo llevó a cabo. La Biblia dice que para ocultar su pecado se dio cuenta que quedó embarazada, mandó a Urías Heteo, al esposo de Betsabé, a lo más fuerte de la batalla. No conforme con haberse metido con la mujer de su prójimo, manda matar al esposo para ocultar su pecado por 1 año, pero viene Natán y le dice su verdad. Y debido a esto, el profeta le dice: nunca de ti se va a cortar la violencia. Y Amnón, uno de sus hijos, viola a su hermana Tamar. Absalón mata a Amnón. Absalón empieza a huir, porque David no ejecutó una disciplina, una corrección
como debiera de haber sido. Fue muy flexible, fue muy endeble en ese carácter para ejecutar una acción disciplinaria contra su hijo. Y su otro hijo se enojó y tomó justicia en su propia mano. Absalón se rebela contra su papá. Fíjese todas las consecuencias que trae un solo pecado y cuando lo ocultamos. Por eso dijo: líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los muy allá escondidos en lo más profundo del corazón. Y es que nadie queremos, cuando invitamos a las visitas a nuestra casa, invitarlos a que entren allá en el cuarto de los tiliches. Les enseñamos nuestra sala, nuestra cocina, nuestra lavadora, nuestra secadora. Les enseñamos nuestro home theater, nuestro sistema de punta, la más grande y sofisticada tecnología, pero no les enseñamos aquel cuarto donde hay telarañas, alacranes y escorpiones. Y es que nadie queremos que se meta ahí, en ese lugar que solamente Dios puede ver. Absalón es muerto en la batalla, en tiempo de guerra, porque se rebeló contra su padre David en un pinochetazo que le aventó, en un golpe de púlpito. Y los hombres de David no les importó y lo mataron. Y David, póngase sobre sus pies, amados. Y David se da cuenta que Absalón, su hijo amado, antes de eso, el primer hijo, murió. Fue la consecuencia. Y el profeta le dijo: nunca de tu casa se va a ir la violencia. A Elí el profeta, porque no disciplinó a Ofni y a Finnes y Cabot, la gloria de Dios se fue de esa familia. Hermanos, varones, sacerdotes del hogar, líderes, cabezas de su familia, ustedes, nosotros somos los responsables de lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Si nosotros no tomamos el liderazgo que Dios nos dio, el sacerdocio que Dios nos dio, entonces la mujer va a decir: bueno, este no hace nada, yo tengo que hacer algo, y empieza a tomar la autoridad y el lugar que le corresponde al varón, y las cosas empiezan a funcionar mal. Y hay un cambio de prendas, simbólicamente hablando, pero estamos con David. Cuando se da cuenta que su hijo se muere, dice David: yo debería de estar muerto. Y muchas veces nuestra familia va a tener que sufrir por consecuencia de nosotros. Nosotros hemos sufrido, la raza, la humanidad, por causa de Adán, del primer Adán. Pero ahora dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ok, muerte, separación de Dios y muerte física, aniquilación de este cuerpo, de este tabernáculo temporal. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos la oportunidad porque nuestro espíritu va a ser vivificado. Si no morimos antes de que se toque la final trompeta, este cuerpo mortal, esta semilla corruptible se va a vestir y transformar en incorruptible. Pero esa es la ley de la vida. Por eso es que nos enfermamos, hermanos. Por eso es que nos duele la cabeza. Por eso es que hay cáncer, diabetes. Por eso es que hay tanta depresión. Por eso es que hay tantos suicidios. El año pasado, solamente el año pasado, 45 pastores se suicidaron. Dígame si no es el diablo mentiroso. Sobre nosotros cae una gran responsabilidad, hermanos, si no estamos tomando nuestra función realmente como debe de ser. ¿Dónde estaba Adán? Me pregunto, cuando la serpiente engañó a Eva. ¿Dónde estás tú, varón, cuando tienes que tomar acciones
disciplinarias para tus hijos. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién lleva las riendas? ¿La mujer? La mujer es ayuda idónea, no demonia. Perdóneme, perdóneme. Porque a veces la mujer no se quiere someter al marido. Es que él no busca a Dios. No, la Biblia no me dice si no busca a Dios. La Biblia dice: mujeres, someteos a vuestros maridos. Ese es el mandamiento. Porque el varón es cabeza del hogar. Y a través de tu testimonio, hermana, él es santificado a través de sus oraciones. Pero su responsabilidad, hermana, es respetar a su esposo. Y la responsabilidad del esposo es amarla, es cuidarla, es protegerla, para que el diablo no entre y haga estragos en esa familia. Porque entra poquito a poquito. ¿Te ha pasado cuando una piedrita en el freeway le pone un puntito a tu vidrio, tu parabrisas, y lo dejas y de repente ves que ya tiene una rajada, y lo dejas y ya tiene otra, y lo dejas y de repente parece una telaraña? A veces cuando el hombre vive de puras mentiras, es como una gran madeja que se empieza a hacer nudos, y ya cuando la quieres desbaratar es demasiado tarde, ya nos metimos en muchos problemas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Qué bueno que el apóstol Pablo dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿saben qué? Seguimos batallando, hermanos. Y el Señor aquí está para fortalecer nuestras vidas. Yo no sé si tú reconozcas cada vez que Dios te ha ayudado a salir de esa situación en la cual nosotros imprudentemente nos hemos metido, y clamamos a Dios por ayuda, y Dios nos saca de esa situación, y le decimos: aleluya, gloria a Dios, eres bueno, eres fiel, Señor. Y al día siguiente se nos olvida. Pasa una semana, 2, un mes, y ya no nos acordamos. Decimos que Dios es todo para nosotros, y lo primero que agarramos en la mañana es el celular para ver las redes sociales. A veces venimos a la iglesia más a fuerzas que de ganas. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que es pecado. Déjeme le digo por qué. Porque dice: y a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Es pecado. ¿No quiere agradecer a Dios conmigo en esta noche? ¿No quiere cerrar sus ojos y decirle: gracias, Señor, porque es verdad que a pesar de que el pecado entró, Señor, a la humanidad, tú nunca nos has dejado desprovistos de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad?